Bueno, leemos este libro de Santiago y vamos a leer el capítulo 1. Vamos a leerlo completamente y vamos, como quien dice, a volver como a la vieja escuela que leían completo todo. No, vamos a leer el libro, este primer capítulo, esta epístola o esta carta que tiene en particular, a diferencia de las cartas de Pablo, que son como a iglesias específicas o son cartas personales a personas como tal, en el caso de Tito, Timoteo o Filemón. Pero esta carta, tanto Santiago como Pedro, como Juan, ellas tienen una particularidad que son cartas que son universales, no son a una iglesia específica, sino a toda la iglesia. Son lo que se conoce como cartas universales, hablando de la situación que tenía la iglesia en general, hablando de todas las cosas que estaban pasando. Amén. Entonces Santiago comienza diciendo en el capítulo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están a la dispersión, saludos, enviando saludos. A las 12 tribus es porque Santiago asume que nosotros ahora, aunque no somos judíos de sangre, aún no sé, bueno, si usted es judío de sangre, yo no soy judío. Algunos dicen que parezco judío, pero no soy. Pero él asume que ya por medio de Jesucristo nosotros fuimos insertados en esa promesa. Fuimos insertados como miembros también de la promesa de Dios, como pueblo de Dios. Por eso van a haber otras traducciones donde dicen a todos los cristianos dispersos en el mundo. Así que se asume también, como decía Pablo, como dijo Pablo en una de sus cartas, que por medio de Jesucristo somos también hijos de la promesa de Abraham. O sea, no somos como quien dice, nos adoptaron para la gloria de Dios. Ahora somos también llamados hijos de Dios. Continúa diciendo en el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde de condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra
porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, le da la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Listo, hermano, se puede ir. Es nada. Pero vemos que aquí Santiago, otra vez lo voy a comparar con Pablo, porque normalmente siempre estudiamos son las cartas paulinas. Normal que estudiemos Corintios, que estudiemos Filipenses, esta cosa, pero Santiago no es una carta doctrinal, si se dan cuenta. Es una carta de práctica, de la buena práctica del cristiano. Ahora me toca a mí buscar en mi Biblia. A diferencia de cartas paulinas, que son cartas más doctrinales, como es el caso de Romanos y otras, Santiago se enfrasca más en las buenas prácticas del cristiano, en las buenas prácticas como cristiano. Es por eso que a veces recomienda, cuando usted está empezando en el Evangelio y no ha... Perdón, se me perdió aquí. Ajá. Bueno, se me perdió la palabra. Aquí no nos vamos a encontrar. Ok. Bueno, él se enfrasca más en las buenas prácticas, en cómo debe actuar un cristiano. Si tú eres cristiano, léete Santiago. ¿Tú quieres actuar como un cristiano? Léete Santiago, estudia Santiago. No lo leas, estudia Santiago. Aquí más que doctrina es eso, cómo es el proceder en cada una de las situaciones que se pueden presentar a la iglesia. Por eso en este capítulo 1 es una introducción a todo lo demás del libro, en el cual va profundizando en cada una de las cosas que él toca en este aspecto. Cómo es la tentación, cómo es el hacer la palabra, cómo es el soportar en la prueba, cómo es la lengua, cómo es la fe. Este capítulo 1 es una introducción a todo ello, el cual vamos ahora a desglosar, empezando por el versículo 1, el cual no es más que un saludo a toda la iglesia. Imagínense Santiago diciendo, yo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a toda vida shore de Maturín, a toda vida shore de Venezuela, a toda vida shore esparcida en el mundo, a toda la iglesia del Señor Jesucristo. No se imagina que está en aquella época. Imagina que este mensaje para esta época. Antes de seguir desglosando, yo quisiera que de verdad, amados, ustedes recibieran, estuvieran atentos como yo recibí esto. Porque eso no es, esto primeramente me lo prediqué a mí. Antes de predicarlo aquí, esto primero me predicó a mí. Espero que ustedes tengan también el corazón abierto a lo que tiene que decir esta palabra. No sean como ese hermano que cada vez que el pastor terminaba la prédica iba y se acercaba y le daba la mano. Oye, pastor, tremendo, usted le predicó tremendo a la iglesia hoy, esa gente recibió bien. Y yo, oye, gracias, ministro, gloria a Dios. El otro domingo también, oye, la palabra estuvo excelente, esa gente recibió fino, excelente palabra le lanzó esa gente. Y yo, oye, tremendo. El pastor estaba pensando, pero siempre me dice que la gente que recibió, él no recibe. Bueno, Señor,
permíteme que este hermano esta vez sí reciba, que me diga, oye, recibí una buena palabra, Señor. Oye, Padre, permite que la palabra sea para él, que él la reciba, eso que él necesita escuchar, Padre, que él lo quebrante. Resulta que va y ese día el Señor hizo como que una tormenta, algo que ese hermano fue el único que fue a la iglesia ese día. Así que el pastor preparó, bueno, aquí es, tiene que ser para él. Le dio esa palabra, resulta una palabra poderosa. Ese hermano se levantó al terminar y dijo, oye, pastor, esa palabra estuvo poderosa. Lástima que no vino nadie y no pudieron recibir. Wow, reciba con fe, reciba toda palabra, es buena dádiva. Hay algo en ella que nos ayudará a edificarnos. Por eso es bueno congregarnos, por eso es bueno recibir, por eso es bueno edificarnos unos a otros. Decía el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Continúa diciendo, amados, habla de la situación de que pasamos todos los cristianos. Los cristianos nos caracterizamos porque o estamos en medio de una prueba, o estamos saliendo de una prueba, o estamos entrando a una prueba, o simplemente estamos en las tres. Si usted no tiene ninguna, no, yo no estoy, nunca he sido probado, yo no tengo ninguna prueba, no estoy entrando, yo estoy libre de prueba, usted no es cristiano. Mira que usted no es cristiano, no siendo probado. Entonces, aquí, hermanos, habla del perseverar en la prueba, pero perseverar ¿con qué? Con confianza. Habla de la confianza en Dios y continúa diciendo, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. Uniéndolo a esto es, amados, no hay mayor sabiduría que la confianza en el Señor. Decía Salomón que principio de sabiduría es el temor al Señor. Y no habla de miedo, de que tú, ay, el Señor. No. También habla de eso, temor al Señor es confianza en el Señor. Confianza que Él es lo único que tenemos. En medio de todo lo que venga, el Señor es lo único y soberano que tenemos. No tenemos más nada. El único que nos puede ayudar a soportar la prueba es el Señor. El único que nos puede ayudar a seguir adelante es el Señor. Sea cual sea que venga la prueba, como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sea cual sea, el único que puede es el Señor. Por eso también decía el escritor de Hebreos, venga lo que venga, pon tus ojos en el Señor Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Amados, no hay mayor sabiduría que la confianza en el Señor. No hay mayor sabiduría que confiar en lo que el Señor nos ha dado ya, que confiar en la palabra del Señor. Si el Señor promete sustentarnos en la prueba, confía en el Señor. Si el Señor promete alimentarnos en medio de la adversidad, confía en el Señor. Si el Señor promete darnos paciencia, si le pedimos, confía en el Señor. Dice, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Hablando del doble ánimo, antes de tocar el doble ánimo, este texto me da a entender el pedir a Dios, el pedir con fe. Siguiendo hablando de fe, empezamos, yo en el grupo Vida este año empecé hablando de fe. Yo creo que el Señor, este año y todos los años y el venidero, nos demanda fe. Y Santiago toca muy bien esto en la parte de pedir a Dios, pedir con fe. Estos días me contaban el testimonio de alguien que invitaba al campamento. ¿Cuántos van al campamento? No va nadie, ya veo. ¿Cuántos van al campamento? Amén.
pero se lo voy a decir de esta manera. Alguien me dice, oye, no, invité a un amigo y le dije, y bueno, y por dinero no es, porque mi hermano es su jefe y él seguro ahí tiene para él. Y entonces, por tiempo no es porque yo le puedo conseguir el permiso, o sea, no por nada es. Entonces yo le digo, oye, yo te consigo el permiso, yo sé que con una semana de trabajo te va a dar para el campamento esto. Y él le dice, oye, pero está forzado. Amados, el que quiere ir al campamento se anota y dice, yo voy. A lo mejor no tenga nada, pero tiene fe. Amén. Con fe. Yo estoy seguro que muchos de los que me dijeron, mira, yo no sé cómo voy a hacer, pero yo anota el hijo mío ahí, porque yo ese va, y consiguieron. Y están anotados y muchos han pagado ya. Y a lo mejor no tenían nada en ese momento, pero tenían algo, tenían fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible este camino. Sin fe es imposible, amado, ser cristiano. Es imposible caminar en esto si no tenemos fe. Decía en Hebreos 10, 35, el 36, decía el escritor, me acompaña, se lo voy a leer: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y empieza recitando el Viejo Testamento, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hablamos de la promesa mesiánica, ahí hablaba Habacuc, pero ahí habla también de la fe, o sea, de lo imposible que es caminar y transitar este camino, este peregrinar sin fe. Amados, no tiene sentido que tú pidas algo, sea sabiduría, sea paciencia, sea una de estas virtudes, sea un capricho, a lo mejor algo te dice, no, eso es banal, no tiene nada que ver con eso, hermano, pero pídalo con seguridad, pídalo con certeza y convicción que el Señor se lo va a dar. Pídalo esperando lo mejor del Señor. Si usted va a pedir algo, no lo pida como que, bueno, no va a perder nada con pedirlo. No lo pida probando al Señor. Pídalo con certeza, del que Todopoderoso, de que el Rey de Reyes es su papá. Y hemos hablado, el año pasado hablamos mucho de la paternidad de Dios. Y hablamos que el Señor, siendo Padre bueno, nosotros que somos padres malos, ¿quién es padre malo aquí? Qué excelente. Nadie alzó la mano, gloria a Dios. Así que, es otra iglesia que tiene padres malos. No, amado, pero nosotros siendo humanos y por ser humanos tendemos a lo malo y aún así buscamos dar lo mejor a nuestros hijos. ¿Cuánto más el Señor de señores? ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos, que no conoce, no sale maldad de Él, no dará a nosotros sus hijos buena dádiva? Entonces pídalo esperando lo mejor del Señor. No pida como que sudase, bueno, Señor, pero voy a pedir un trabajo. No, bueno, se va a pedir el Señor, pero forzado porque yo no tengo experiencia. Pídalo como que el trabajo se lo van a dar. No esté pendiente del currículum. Usted mete ese currículum así usted tenga 2 días de experiencia. Pero espere lo mejor del Señor. Si no se da, bueno, gloria a Dios. Si se da, bueno, más gloria a Dios todavía. Pero el Señor sabrá. Porque el Señor es bueno. Pero no lo pida esperando también como que, bueno, ¿quién quita? Bueno, Señor, por favor, concédeme el carro. Pero bueno, está forzado porque el carro está caro. Mano, no, pídale al Señor, pida con fe. Pida con fe. Y esto no es evangelio de la prosperidad. Dios sabe cuánto yo aborrezco este evangelio. Pero tampoco es evangelio pietista. Es la doctrina pietista de la miseria, que si para yo ser santo tengo que ser lo más miserable, tengo que andar descalzo por las calles. No, esto es doctrina de fe. Nosotros andamos es por fe. El justo por la fe anda, por más nada. Puesto en los ojos
en el Señor, en más nada, hermano. Si usted no pide con fe, usted es como las olas del mar, dice Santiago. Usted es como aquellos granjeros, aquellos de gente del campo que estaban molesta porque tenían 3 meses sin que lloviera y todo se le estaba muriendo. Y ya el 6º mes fueron al reverendo, al pastor, al sacerdote del pueblo y dijeron, mira, que ya estamos cansados, que no ha llovido, necesitamos que alce un clamor y esto. Y bueno, vamos a orar y todos ahí. Y bueno, hicieron una vigilia y oraron para que lloviera, y ese domingo, bueno, se derramó el Espíritu Santo y oraron y adoraron. Y resulta que llegó el otro domingo y no había llovido. Y bueno, pero vamos a orar otra vez, pero pídanlo con fe. ¿Ustedes tienen fe? Sí, tenemos fe. Bueno, pero oren con fe. Y el Señor, bueno, y ahí se pusieron, oraron otra vez y tal, ahí diciendo, Señor, creo en ti, haz que llueva, Padre, fino. Y llegó la otra semana molesto, querían ya matar al pastor porque no había llovido. Llegaron con cuchillo y todo. Y entonces le dijeron, pero no ha llovido, y no has hecho, es un falso profeta, no sé qué más, y tú, y esto, lo iban a quemar. Y el pastor ahí, en la sabiduría que le dio el Señor, le dijo, bueno, ustedes han orado y hemos hecho esta vigilia, pero yo no he visto a ninguno de ustedes salir de su casa con paraguas. Así es la fe. Usted va a pedir por lluvia, bueno, salga de su casa con paraguas porque usted pidió por lluvia, amén. Usted oraba algo como al Señor, hermano, actúe como que si se lo pidió el Señor. Sea coherente con su oración. Y aquí habla, ahora sí empezamos a tocar territorio apache. No piense, y no pida con fe. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, habla de esto. Y esto es importante. La hipocresía, hermano. No solamente hipocresía al pedir algo, pero no actuar conforme a esa fe. La hipocresía de profesar algo y actuar conforme a otra cosa. Hermano, no sea de doble ánimo. No sea bonito solamente en la iglesia. No sea bonito solamente hablando y diciéndole, oye hermano, no, el Señor es poderoso y esto. Sea bonito también en cada área de su vida, en el actuar. No solamente en el hablar, en las cosas que usted predica a otros, sino también que así como predica con los labios, predique también con cada acción que haga. Colosenses dice, todo lo que hagáis de palabra, hacedlo en el nombre de Jesús. Amén. Que dijo amén, pase que voy a orar por él. No dice eso. Dice, todo lo que hagáis, sea de hecho y de palabra. Si usted lo hace de palabra, es doble ánimo. Si usted lo hace de palabra y no lo hace de hecho, es doble ánimo. Si usted lo hace de hecho y tampoco, y de sus labios sale pura maldición, puro pesimismo, tiene que revisarse también. Continúa diciendo, hablando ahora, ya saltamos, tocamos, ya Santiago toca el tema de la prueba, de los procesos, que nos encanta hablar de procesos y cantamos aquí, yo danzo. Yo espero que usted dance en el proceso. Yo espero que usted, como usted cantando, usted dance en el proceso. Y así como usted está cantando aquí, cuando le toque el desierto, de vuelta. Cuando le toque la prueba dura, usted también diga, no moriré. Que todo lo que usted está cantando aquí, cuando le toque, usted lo repita, amén. Porque va a venir, hermanos. No estamos exentos de nada de eso. Es parte de este mundo caído. Consecuencia de la caída del hombre. Pero tenemos un Dios todopoderoso que nos guía, que nos da fuerza y que nos promete darnos paciencia. Amén. Seguimos hablando, dice, habla ahora de otra cosa tremenda. El hermano rico y el hermano millonario. El rico y el pobre.
Dice el hermano que es humilde, de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Y bueno, ahí empieza a dar una comparación, pero antes de eso, tengo aquí el humilde, el hermano que es humilde condición, gloríese en su exaltación. El que tenga poco, hermano, tenga paz. No es que sea conformista ni nada de eso, pero tenga satisfacción, tenga contento en lo que el Señor da. Porque la mayor dádiva que usted tiene es la salvación. La mayor dádiva que nosotros tenemos es haber sido, es tener la potestad, la riqueza más grande de ser llamados hijos de Dios. ¿Amén? Este pasaje como tal, esta comparación, esto que habla del rico, de que el pobre se gloríe en eso, y el rico también, gloríese si le toca ser humillado, si le toca que le bajen los humos. Gloríese también en el Señor. Sea cual sea la circunstancia monetaria que usted tenga, hermano, gloríese en el Señor. Aquí toca el tema de la relatividad del dinero. Como seres humanos, como miembros de este mundo, obviamente el dinero es importante. La Biblia nunca va a mencionar que el dinero es malo. Como otra gente quiere decir por ahí, no, ser rico es malo, el dinero es malo. No, el amor al dinero es malo. El poner tus ojos en el dinero es malo. Porque quitas la vista de Jesús, de lo que tiene el Señor, ponerlo en el dinero. Y esto es totalmente relativo, y bien lo decía Jesús con una parábola de aquel joven que le dieron una heredad tremenda y heredó unas riquezas que wow, vamos a llevarlo al mundo actual, le dieron millones de dólares y dijo, no, bueno, yo voy a agarrar todos estos reales y ya no voy a estar en este banco porque este banco es para pobres, yo voy a meter todos estos reales para Suiza, voy a abrir una cuenta en Suiza y ya tengo todo ahora. Ya no voy a tener, ya mis amigos no van a ser pobres porque ya no me voy a juntar con ella, ahora me voy a juntar con amigos ricos. Ahora ya tengo con qué comer, con qué beber, ahora sí me voy a volver loco, más nunca voy a trabajar. Ahora tengo todo lo que necesito, que es dinero. Y el Señor le dice, necio, ¿no sabes que hoy vendrán por tu alma? Y ese poco de riqueza, esos reales en Suiza, ¿para quién serán? Como diría mi mamá, nadie sabe para quién trabaja. Así de relativo es el dinero, y hace una metáfora aquí, el apóstol dice, porque cuando sale, porque él pasará como la flor de la hierba, y dice, porque cuando sale el sol con calor abrasador, como el de Maturín, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. A veces vemos esas flores, dígame los araguaney, a mí me encanta el araguaney, pero es para verlo un día, porque el otro día ya está caído ya. Su flor se cae y perece su hermosa. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Oramos porque todos los empresarios aquí, el Señor más bien lo prospere y sean bendecidos en sus caminos. Pero amado, no tenga amor a sus empresas más que al Señor. Porque de nada sirve que usted se jacte aquí leyendo este versículo y diga, bueno, amaré al Señor mi Dios por sobre todas las cosas, con toda mi alma, con todo mi corazón. Nada por delante del Señor, pero cualquier cosa, usted aparte del Señor, porque primero son los negocios. Negocio es negocio. Los negocios no son malos, malo es cuando lo pones delante del Señor. Las empresas no son malas, malo es cuando lo pones delante del Señor. Y todo esto es relativo, hermano. Usted no sabe si usted, cuando por fin termine de jubilarse y le dan la casa, le dan el carro, usted todo fin, tiene todo ya, como dice, ahora sí mi vida va a ser buena, se muere. Perdone que se lo diga. Así de relativo es el dinero. Y es realmente lo que trata aquí hablar el apóstol, de la relatividad del dinero. Amados, el dinero no compra la salvación. La salvación es por fe. Es por gracia, es una dádiva del Señor, no importa cuánto tú tengas. Tú no vas a ser el rico no es más salvo que el hermano que tiene humilde condición.
Amén. Más bien, si usted tiene, que sea para ser de bendición. Amén. Y ahora aquí entra el apóstol hablando otra vez de pruebas y tentaciones. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Realmente aquí habla de tentación, esta traducción de Reina Valera. Realmente habla aquí de la tentación. Bienaventurado el hombre que resiste la tentación. Bienaventurado el hombre que huye de sus pasiones juveniles. Bendecido, bendito el hombre que soporta, que resiste, que se aleja de aquello que no le va a hacer bien, aún cuando se muestra hermoso. Y habla aquí, porque cuando haya resistido, cuando haya huido de tentación, resistido la tentación, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. Lo que le ama, la corona de vida, amado, no es más que el premio y el galardón más grande que uno puede recibir, que es la vida eterna. Amén. Habla de aquel que se mantiene puro. No porque la salvación sea por obra, sino porque habla de esto. Oye, yo digo que amo al Señor, que confío en el Señor. Entonces debo actuar conforme a eso, más hablando de la coherencia de lo que sale de mi boca y lo que sale de mis actos. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. La tentación no viene de Dios, porque la tentación es para hacer caernos. La tentación viene de Satanás, viene del mundo, viene de la carne. De Dios puede venir el proceso, porque la gran diferencia entre proceso o prueba, como gana el mundo a algunos, y tentación es que la tentación para hacer caer al hombre, como empieza diciendo, mientras que el proceso, mientras que las pruebas son para perfeccionarnos, son para mejorarnos. Así que por eso es que dice ahí, contentes hermanos, ten gozo cuando te halléis en prueba, porque el Señor te está perfeccionando. Pero resiste la tentación, huye de ella, huye de pasiones juveniles. Dice otro apóstol. Amados, la tentación te va a hacer caer. Las pruebas, por lo general, no nos gustan. Son cosas tortuosas. Son cosas que, wow, ¿hasta cuándo es esto? La tentación no es tortuosa. Dice, porque dice así, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, la tentación seduce. Para un alcohólico, ¿quién me dice el nombre de un whisky? Todos son evangélicos aquí. Amén. No, pero para un alcohólico, el whisky, no sé, de 18 años, no es tortuoso. Para un fumador empedernido, el cigarro no es tortuoso. Para el mujeriego, un harén de mujeres no es tortuoso. Es tentativo, es seducido, lo seducen. Por eso dice, huye. Si tú ves que este amigo, tu mejor amigo, el chévere con el que creciste y eso, más bien cada vez que te la pasas con él te quiere llevar para la licorería, no, vámonos para allá, que no, vamos a visitar a fulana. Tiene esposa, pero él va a visitar a fulana, entonces te lleva, hermano, ame más al Señor, y eso duele. Una de las partes más difíciles del evangelio es eso, a veces sacrificar a familiares y amigos. Por eso el Señor decía que el que me va a seguir
Debe aborrecer a su padre, a su madre. Tiene que estar dispuesto a aborrecer padre, madre, amigo, hermano. Y no habla de aborrecer como nosotros lo entendemos, que en esta parte del mundo lo entendemos aborrecer como algo horrible, atroz, de que tú dices, te aborrezco, casi que te vomito. Cuando hablaba en ese tiempo en Jerusalén, cuando hablaba en ese oriente, en ese tiempo el aborrecer se entendía como amar menos. Es diferente ese aborrecer que el aborrecer como lo entendemos. Y dice amar menos. Tiene que estar, el que va a seguir al Señor, tiene que estar dispuesto a amar menos a su mamá, a su papá. Tiene que estar dispuesto a amar menos al amigo, al que creciste, al compinche, al compadre. Porque si no te lleva, si no te edifica hoy, a veces te tienes que apartar un poco, no dejar de tratarlo ni nada por el estilo y decirle, no, eres un pecador, yo no voy a andar contigo, tú eres un pecador. Te da tu cabeza, Héctor, hermano, eso no se hace, no es así, busca de Dios, Cristo te ama. Pero apartarte un poco si tú ves que no te ayuda a hacer bien. Amado, repito, la tentación no es tortuosa. Usted puede fácilmente identificar la prueba de la tentación. La tentación seduce sus pasiones. La tentación es para que usted caiga y usted no va a caer, usted no le van a decir, mira, que vas a pagar cárcel por un delito que no cometiste. Yo mismo soy, me lanzo para allá, para la cárcel. No, esa es la prueba. Cosas que normalmente a veces no nos gustan, pero nos toca pasar. Y eso nos perfeccionará, ya sea en paciencia, ya sea en fe, ya sea en algo que el Señor sabe que no hace falta perfeccionar. Y será glorioso al final que salgamos entre prueba, porque entraremos en otra más poderosa. No se crea que va a quedar libre de prueba. Pero la prueba nos fortalece, ya sea en fe, en paciencia, en gozo, en mansedumbre, en dominio propio. La tentación, en cambio, busca hacernos caer. Amados, resista las pasiones juveniles. Perdón. Dice, continúa diciendo, entonces la concupiscencia da después ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Habla, hermano, de que está permitido caer. Que menos cae 7 veces, dice la palabra. Pero el justo, el hombre de Dios, no se queda ahí. Sí, no somos perfectos, posiblemente vamos a fallar, posiblemente vamos a actuar bajo la ira una que otras veces. Pero el hombre de Dios, el hombre que confía en el Señor, el hombre que ha decidido actuar como dice el Señor, sabe que se levantará, se arrepentirá y buscará la manera de mejorar y no volver a caer en eso. Muy diferente aquel que cae y lo mantiene oculto y ya el pecado no es una lucha, sino ya una entrega total. Ya no lucha con ello porque ya forma parte de su vida, pero lo tengo oculto mientras los hermanos de la iglesia no lo vean. No importa, bueno, Señor, tú sabes, ese es mi pecado, pero que el pastor no lo vea. Amado, no importa si yo lo veo o no, importa si el Señor lo ve. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, no hay variación. Él de su voluntad nos hizo nacer para la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Una de las mayores pruebas que del Señor viene la buena dádiva es esta promesa hermosa, o es esta palabra hermosa de que Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de su criatura. En otras palabras o en otras traducciones va a encontrar de que en el Señor, gracias al Señor, la mayor dádiva que tenemos es que hemos sido llamados hijos de Dios. Él nos hizo sus hijos. Él nos dio a Cristo para salvación y vida eterna. Gracias a Él ya no somos muertos andantes. Somos muertos resucitados. Gracias a Él tenemos vida eterna.
Y es la mayor dádiva que tenemos, amados. Y ese es el mayor que tenemos que atesorar. Si usted piensa en algo por lo cual atesorar, lo cual, oye, guardarme, lo cual, guardarme de pecado, valga la redundancia, si esa dádiva, ese regalo perfecto, ese sacrificio que hizo Jesús para que hoy en día podamos decir que tenemos salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Iba a dar un aplauso al Señor, déselo fuerte. Y aquí entramos en el corazón de lo que voy a hablar, de lo que da el título a la palabra de hoy, que es, cual he llamado buenas prácticas. Todo el que es aquí licenciado, sea ingeniero, o sea cualquiera la profesión que ejerce, hace algo que es la ética laboral. Dentro de la ética laboral generalmente está lo de que llaman las buenas prácticas. Sea como ingeniero, sea como doctor, sea como licenciado, sea como trabajador, sea como obrero, sea como sea, usted debe tener buenas prácticas, maneras correctas de proceder. Amén. Entonces Santiago empieza a hablarnos aquí de hacedores de la palabra. El que tiene la Biblia Reina Valera 1960, o como algunos la llaman, la Biblia de los evangélicos, tiene por título este pasaje como hacedores de la palabra. Dice: por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Amado, las buenas prácticas del hombre de Dios, del buen cristiano, o del cristiano, no buen cristiano, mal cristiano, del cristiano, es que tenga más oído que boca. Por algo, había alguien que decía, no, bueno, por algo nos dieron 2 orejas y una sola boca. Mano, sea aquel que es preferible hablar cuando sea necesario, que hablar cada vez que usted le dé la gana. Sea más pronto para oír, para ver qué tiene que decir, para aprender. Sea pronto para escuchar, para asimilar, para aprender. Muchas veces hay gente que está equivocada, pero usted es preferible que se quede callado, asuma, bueno, no es el momento, vamos a ver, voy a ir y revisar. Pero malo es el que es pronto para hablar, o el que es pronto para airarse. El que cualquier cosa ya quiere dar su opinión. Decía el sabio Salomón que, oye, es preferible quedarse callado y pasar por tonto, pero asumiendo, asimilando, aprendiendo, que aquel que quiere decir todo y dársela que sabe más que todo el mundo. Es preferible eso. Porque tú en escuchar, tú vas a aprender de una u otra forma, algo te va a quedar. Tú desecharás lo bueno, desecharás lo malo y te quedará lo bueno, perdón. No deseches lo bueno. Que desecharás lo malo y te quedará lo bueno. Si tienes que hablar algo, bueno, el Señor te dirá que hablar. Eso viene con la comunión del Señor. Usted sea pronto, es más para escuchar, para oír, para asimilar, para aprender, que para hablar, que para ser el protagonista, para buscar protagonismo, para decir lo que usted sabe. No, porque alguien dice algo, no, pero yo también sé, yo sé de eso, yo también. Si alguien está hablando, no sé, de música, no, porque yo fui músico, yo también toqué allá. Entonces empieza a hablar por allá de mecánica, no, porque yo soy mecánico también, yo aquí. Entonces habla allá y resulta que usted es el hermano que sabe todo. Pero cuando el momento de la verdad no sabe nada. Hace poco a mi cuñada le toca
va a ser la rural, que es medicina, y la mandaron para allá, para Tucupita, y creo que no se queda en Tucupita, sino que la van a mandar para allá, para un pueblo que se llama La Horqueta. Pero lo cierto del caso es que antes le hacen como una inducción allá para enseñarle las prácticas y todo lo que va a hacer. Y entonces, y hablan y mi suegra le dice, bueno, pero lo bueno es que tú estás más adelantado que todos ellos, tú le puedes decir que tú tuviste prácticas buenas, fogueo en traumatología, te puedes foguear, tú puedes decir que tú sabes, puedes decir que tuviste prácticas, experiencia en traumatología. Y ella le dice, no, para ver si a mí me ponen a hacer algo, y bueno, es un término médico que de verdad que no lo sé, haz tal cosa ahí, ta. Y yo me quedé en blanco pero como yo dije que yo tenía buenas prácticas, que yo tenía fogueo, entonces me ponen a mí a hacer eso y yo quedo raspado. Y quedo como una bocona. Esto suena feo, hermano, pero el cristiano no es bocón. El cristiano es oidor. El cristiano es aquel manso y humilde corazón que prefiere oír antes de hablar. Por eso dice, sea tardo para irarse. No es que la ira sea pecado, y esto ya lo he hablado otras veces, porque no hubiese algo que dice iraos, pero no pequéis. O sea, esa es la diferencia, la ira no es pecado. Pero créame que si usted actúa bajo la ira, va a cometer pecado. Y si usted es una persona que vive irada, hay algo ahí que revisar, hermano. Porque un fruto del Espíritu es el gozo, la alegría, no la ira. La ira es fruto de la carne, dice antes de decir los frutos del Espíritu. Hermano, me gusta porque Santiago toca aquí varios frutos del Espíritu Santo, varias manifestaciones del fruto del Espíritu Santo que habla Pablo. Porque esa es la buena práctica del cristiano. Las buenas prácticas son poner en el hacer cada uno de este fruto, cada una de las manifestaciones de este fruto. Y no es, amados, que aquí estemos en contra del hablar en lengua, de las profecías, nada de eso. Realmente confiamos en que el Espíritu Santo se puede manifestar ahí. Pero lo que lo va a identificar como cristiano, como es lo que usted hace el día a día, el 24/7. Usted no va a pasar toda la vida, 24/7, de que usted se levanta, de que usted se acuesta hablando en lenguas. Usted no va a pasar por ahí, Ramos, saca la bazuca, arranca la manga larga. Usted no va a pasar todo el día en eso, hermano. Usted no va a pasar a todo el mundo, a todo el que ve, le dice, hermano, pues usted viene un carro. No, para ti viene, tu tía se va a morir. No, o sea, usted no va a pasar profetizando. Usted le dice, hermano, ¿cómo está todo? ¿Cómo está la familia? Tu mamá se va a morir. O te viene un pastorado. Ya esas son cosas que son manifestaciones del Espíritu Santo, pero no es que usted pase 24/7 o eso lo va a identificar como cristiano realmente, sino lo que usted haga 24/7 es lo que usted lo va a identificar como cristiano. Lo que usted haga 24/7 que otros ven va a ser tal vez la única Biblia que otros van a poder leer. O tal vez la primera Biblia que van a leer. Tal vez en medio de lo que usted haga o de la actitud que usted tenga, es que otro va a ser salvo, más que a lo mejor yo leyendo aquí. Yo puedo llegar y tenemos una práctica preciosa de evangelismo, del cual pronto vamos a hacer un taller para refrescar eso y para enseñar al que no saben. Ya viene por ahí, estén atentos. Y yo puedo pasar y decirle, hermano, no, porque el hombre no es perfecto, la salvación no se compra. Y puedo decirle toda esa hoja. Y a lo mejor él pase nada. Pero a lo mejor él crea, porque vio a un amigo cristiano que en medio de la prueba, de la enfermedad, de la angustia, lo vio con una actitud de gozo. Que a lo mejor él, si hubiese estado, él dice, oye, si yo hubiese estado ahí, yo te hubiese derrotado. No sé de dónde saca fuerza, no sé de dónde saca esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No sé qué, eso es verdad que no entiendo nada de eso. Yo quiero de lo que tiene él. Yo quiero ver qué es eso. Yo quiero adentrarme ahí. Yo quiero probar de eso y a lo mejor eso es lo que va a llevar.
Amén. Ese hacer de la palabra, ese hacer del gozo en medio de toda circunstancia, ese hacer de la paz, ese decidir la actitud de Cristo en medio de la circunstancia. Amén. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, otro fruto, otra manifestación del fruto, con mansedumbre, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras vidas. Mansedumbre. Sean humildes, sean mansos y humildes de corazón, decía Jesucristo, como yo. Sea Pablo, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Es decir, que Pablo, practicaba la humildad y la mansedumbre. Seamos nosotros mansos, seamos humildes para recibir lo que el Señor tiene para nosotros. No seamos como ese hermano que conté la historia. Toda buena dádiva de la palabra, algo tiene para nuestras vidas y algo voy a recibir. No puede ser que, ejemplo, aquí yo lea todo un capítulo y usted dice, oye, eso no era para mí. Estaba tremendo, pero eso no era para mí. Hermano, algo, si usted de verdad es cristiano, usted reconoce sus fallas, usted reconoce que algo falta ahí. Y si usted es bueno en eso, usted dice, yo puedo ser mejor en eso. Si yo soy humilde, yo puedo ser más humilde. Si yo soy manso, yo creo que puedo ser más manso. Si usted tiene fe, yo creo que puedo tener más fe. Siempre se es mejor. Porque si fuésemos perfectos, si como dice Filipenses 6, el que inició la obra en nosotros, él mismo se encargará de perfeccionarla. Si esa obra ya se perfeccionó, ninguno de aquí va a salir a montarse en su carro o salir a agarrar carritos, sino que un carro de fuego va a estar afuera esperándolo para que usted se monte y se lo lleve al cielo de una vez. Amén. Entonces, quiere decir que siempre podemos ser mejores. Siempre tenemos que revisarnos si de verdad estamos poniendo en práctica eso. Si alguno, decía Pablo, si alguno se siente perfecto, vamos parafraseando, se siente bueno, tenga cuidado de no caer. Si alguno se siente que es el hermano perfecto, hermano, tenga cuidado de no caer, porque el batacazo va a ser más grande, va a doler más. Como dicen por ahí, mientras más alto, más duro es el golpe. Entonces, seamos mansos, seamos humildes, seamos el hermano que esté dispuesto a recibir, que sepa que mira que aquí nadie es más que nadie. No seamos el hermano que dice, oye hermano, tremendo lo que usted está haciendo para la gloria de Dios, hermano. No, seamos el hermano dispuesto a cumplir siempre la palabra de Dios y con esa sed de que podemos dar más al Señor, de que nunca es suficiente, porque nunca se comparará lo que el Señor hizo con nosotros. Por más que hagamos, por más que digamos, por más que prediquemos, por más que evangelicemos, nunca será suficiente comparado con el acto tan grande que el Señor hizo con nosotros. Amén. Aleluya. Dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Otra vez esto, perfeccionando, hermanos, revisémonos, escudriñemos lo más profundo de nuestro corazón. Decía el salmista, Padre, escudriña lo más profundo de mi corazón. Veamos, limpiémonos, procedamos al arrepentimiento siempre. Hace poco hicimos la semana de santificación. Y algo que quedamos claro es que la santificación no es una semana. Es un eterno caminar hasta el día del Señor. La santificación es todos los días. Y usted puede decir, bueno, alguien puede ser santo, alguien puede vivir en santidad. Sí. Y no es que usted sea perfecto, sino que la santidad consiste en ese constante arrepentimiento,
en ese constante buscar del Señor y en ese constante reconocimiento de nuestros pecados, de nuestra maldad, de nuestra concupiscencia. Amén. Dice, y aquí comienza a hablar de, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera de un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Es decir, hermano, es un necio. Allá Jesucristo hablaba en Mateo 7 de una parábola de dos hombres. Si usted ha escuchado esta parábola, sabrá que hay uno que hizo su casa en piedra, en suelo firme, y hay otro que hizo su casa en la arena. Cuando vino la tormenta, cuando descendió la lluvia, cuando vino la tempestad, ¿cuál casa cree usted que se cayó? ¿La que estaba en suelo firme, en roca, o la que estaba en la arena? Lógicamente. Entonces le hace una comparación y dice que el que está en la piedra es como el que oye su palabra, es el hombre que oye su palabra y la pone en práctica. Pero el que la pone en la arena es como el que oye su palabra pero no la pone en práctica. Es decir, los dos son oidores. Amado, no hay ninguna virtud en oír la palabra, y esto va a sonar como que no, pastor, el pastor está loco. No hay ninguna virtud en oír la palabra, porque posiblemente todos alguna vez aquí hayamos oído la palabra. Antes de hoy, posiblemente todos hayamos oído alguna vez la palabra de Dios. La virtud verdadera es cuando la ponemos en práctica. Y es por eso que el necio es aquel que no la puso en práctica. Es aquel que solo oyó la palabra y se fue de aquí como que bueno, tremendo, y ya. Volvió y toda su semana como que no había pasado nada. Y volvió el domingo y a otra vez hoy, a calentar el banco. El sabio es aquel que oyó lo que el Señor dijo y lo puso en práctica. A mí de nada me sirve saberme de Génesis, Apocalipsis, si no pongo en práctica Filemón, que es como media página. De nada me sirve eso. Más virtud tiene aquel que solamente se sabe Filemón y sabe perdonar, saber ser, hermano conciliador, sabe ser, hermano, que ama al prójimo como a sí mismo. Y solamente, él nuevamente escuchó Filemón, solamente leyó Filemón. Resulta que la única Biblia, el único acceso que ha tenido es el librito azul de los Gedeones, que solamente tiene el Nuevo Testamento y los Salmos y Proverbios. Pero resulta que pasó algo y se fueron todas las páginas y solamente quedó Salmo y Proverbio. Pero él se encargó de estudiar eso y eso lo pone en práctica cabalmente. Tiene más virtud de él que el mayor teólogo, que el mayor estudiador, que el mayor apologista, escatólogo y toda la cuestión y todos los títulos que usted quiera poner, que el pastor más pastor con la iglesia más grande que no pone, pero ni siquiera una tilde en práctica. Sean hacedores de palabra, no solamente oidores. Eso es como que dice aquí, usted se ve en el espejo, se va y se olvida de su cara. O sea, eso es como que nada. Eso no es nada. Oír la palabra de Dios no tiene virtud, y perdone que se lo diga. Tampoco tiene el leer la palabra. Bueno, sí, te alimenta, pero no hay alimento si no lo pones en práctica. Si no vas a ver resultados si no pones en práctica. Hermano, es necesaria la obediencia. Dice la teoría de aprendizaje que tú no has aprendido algo si no lo has puesto en práctica. Usted ha aprendido realmente algo cuando no solamente lo ha asimilado, lo ha entendido,
sino que lo va y lo pone en práctica. Y usted lo puede entender perfecto. Yo le puedo leer el libro de Santiago completico y usted dice, no, tremendo, Santiago se refiere a esto, porque hablé en un tiempo tal y habla, me da el contexto gramatical, el contexto histórico, me habla de la intención del autor, quién lo dijo, por quién lo dijo, para quién lo dijo, qué estaba pasando, y usted me da una clase excepcional, pero no pone, ni siquiera se amarra la lengua. Amado, usted es un cero a la izquierda, dice el Señor. Sed hacedores de la palabra, no solo oidores, sea sabio. Vino una por ahí y le dijo a Cristo, bendito sea la mujer que te dio de amamantar, bendita sea. Esto no le gusta mucho a algunas religiones, porque el mismo Señor tumbó la deidad de María y le dijo, más bienaventurado sea aquel que escucha lo que digo y lo pone en práctica. Más bendito, más sagrado sea aquel que escucha lo que digo y lo pone en práctica. Amados, bienaventurado el que oye y pone en práctica lo que el Señor dice, lo poquito que estudia, lo poquito que lee, lo poco que ve. Si usted hasta ahora está con nosotros leyendo los salmos, estudiando los salmos, y usted está poniendo en práctica los salmos, bienaventurado es usted. Usted no importa que usted no se sepa ninguna de las cartas de Pablo, no importa que usted nunca había leído a lo mejor completamente Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero usted está poniendo por lo menos eso que está aprendiendo, porque bueno, ahora es que usted está conociendo al Señor y está leyendo salmos y está poniendo en práctica, hermano, bienaventurado es usted. Dios lo bendiga, Dios le guarde, Dios le dé fuerza para seguir adelante, porque eso es bienaventuranza. Siga así, poniendo en práctica, sea poco, pero póngalo en práctica. Hay hermanos, por lo menos eso se veía antes, que no sabían leer, pero iban a la iglesia y lo que le decían en la iglesia, eso iban y lo hacía, y era como que, oye, cabalmente lo pongo porque eso no le gusta a Dios. Bienaventurado ese hermano, que no sabe leer, pero hace lo que dice el Señor. Hay otros que eran peores, no sabían leer, pero sabían la Biblia de memoria, pero no ponían nada en práctica. Terminaba el domingo la misa, porque yo más que todo en ese tiempo, terminaba la misa, o terminaba el servicio, creo que eran cristianos. Ay, abrían la cerveza y tal, bueno, ya cumplí con el Señor, pan, y abrían la cerveza. Y se echaban la borrachera. Ahí no hay bienaventuranza. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, hablando ahora de la dispensación del Espíritu Santo, aquí se refiere a la dádiva de que ahora somos salvos por gracia y no por ley, de la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Este verá el resultado en las cosas que dice el Señor. ¿Te quieres ver resultado en las promesas del Señor? Haga lo que dice el Señor. A todos nos encantan las promesas del Señor, pero se nos olvida lo que dicen los versículos anteriores. Todas las promesas del Señor tienen una condición. Y hace poco el pastor hablaba de Josué y nos iba a ese famoso versículo que la mayoría de los cristianos sabemos, Josué 1:9. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará siempre contigo donde quiera que vayas. Chévere, excelente, el Señor va conmigo, pero también nos dice que seamos valientes, que seamos esforzados, y en el versículo 8 nos manda a guardar sus preceptos, a mantenernos firmes en su palabra. Y así cada una de las promesas. Tenemos promesas hermosas en el Señor, pero también, oye, tenemos que ser hacedores. Si queremos ver esas promesas, seamos hacedores de la palabra, seamos hacedores de lo que Él nos manda. Y dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, amén, aló, ajá. Si alguno se cree religioso entre nosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Repito, nada te sirve ser un teólogo,
un doctor en cada área de la teología si no refrenas tu lengua. La religión pura y sin mácula, es decir, la religión verdadera de la que nos vino a hablar el Señor. La religión delante del Señor, de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha. Amados, por ponerle un nombre, por llamarlo religión, hablamos que tú eres un religioso. Tú eres un religioso, un fanático religioso. Amado, ¿usted quiere saber cuál es la verdadera religión? Él le pregunta, esa es la pregunta del millón: ¿cuál es la verdadera religión? La verdadera religión pura, sin mácula. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Saben qué es eso? Amor al prójimo como a sí mismo. Acordarse del necesitado. Nos encanta decir, no, el hermano de la iglesia, no, es un hermano de la iglesia, y nos llamamos hermanos. Pero el hermano está pasando necesidad y usted ahí se olvida que es su hermano. Porque el hermano lo tiene como título. El hermano es un sentir. El hermano es que siempre estemos pendientes como iglesia. Amado, esta carta no es para el pastor. Santiago no escribió esta carta al pastor. No es Santiago escribiéndole a Timoteo. Mira que el pastorado puro y sin mácula es estar pendiente de las viudas en sus tribulaciones, es estar pendiente del necesitado, es guardarse del mundo sin mancha. No es Santiago escribiéndole a Timoteo, a Tito o a alguno de estos pastores. Es Santiago escribiéndole a la iglesia. ¿Se acuerdan lo que dije al principio? Decía yo, Santiago, a Vida Shore, la saludo. Amados, la verdadera religión que quiere el Señor para tu vida, para mi vida, para cada uno de los que están aquí escuchando este mensaje, para los que están afuera, a lo mejor en la puerta, recibiendo a las personas, es pendiente, necesitado, amar a tu prójimo como a ti mismo. El libro de Hechos habla cómo se trataba la primera iglesia y era increíble cómo ves cosas como que perseveraban juntos, oraban juntos, a veces vendía a veces lo que tenía y para estar juntos, para ayudarse los unos a los otros. O sea, todo era, esa palabra me encanta en el libro de Hechos, que todo era juntos. La iglesia todo era juntos y perseveraban juntos y comían juntos y todos juntos. Amén. La religión verdadera, ¿usted quiere una iglesia verdadera, amados? Ama a su prójimo como a sí mismo. Esté pendiente de su hermano, como si de verdad fuese su hermano. No, pero es que es hermano en Cristo, no de sangre. Mira, como me decía el que fue mi primer pastor juvenil, bueno, el único que tuve realmente. Pero él me decía, tú y yo somos hermanos, no solamente de hermanos, y tú y yo somos hermanos también de sangre, porque la sangre de Cristo nos unió. Esa sangre que el Señor derramó también nos unió. Hermano, véalo así si quiere. Nos corre una sangre por las venas, puede decirlo. No, nosotros la sangre de Cristo que nos redimió, que nos limpió de pecado, que hoy nos hace estar aquí, que nos dio salvación. Esa sangre preciosa, la cual dice Pedro, por la cual fuimos comprados, es la que nos hace hermanos. Y esa sangre es más valiosa que el ORH negativo, que el ORH positivo, que el AB positivo, cualquier tipo de sangre que tenga usted. La sangre que nos une, y no es que sea un amuleto, sino que le digo que la sangre que nos compró es incorruptible, sangre preciosa, que nos hace hermanos, entonces actuemos como hermanos. Esto corta para allá y corta para acá. Yo le predico a ustedes, pero me predico a mí mismo. Porque ¿sabe quién es la iglesia? Yo soy la iglesia. Usted es la iglesia.
Le pregunte, ¿qué es la iglesia? Yo soy la iglesia. Este mensaje es para la iglesia. Usted no va a venir y se me va a acercar. No, pero es que, mira hermano, que en la iglesia hay una murmuración tremenda. La iglesia está para ser chismosa. Hermano, ¿quién es la iglesia? Yo soy la iglesia. Bueno, sea usted el primero que no alimente la murmuración, ni preste el oído para la murmuración. Hermano, que yo veo que la iglesia hace falta como más amor al prójimo. Hermano, ¿quién es la iglesia? Yo soy la iglesia. Usted ve que en la iglesia hace falta eso. Sea usted el primero que dé amor al prójimo. Y sea cual sea falta que usted ve en la iglesia, recuerde que usted es la iglesia. Sea el primero que enseñe eso en la iglesia. No espere que otro lo haga. No espere que otro venga y se encargue del necesitado. Hermano, sea también de bendición. No solamente estamos aquí para ser bendecidos. Nos encanta ser bendecidos. Gloria a Dios. Y no está mal ser bendecido. Pero hay más bendición en ser de bendición, valga la redundancia. Decía, hay mayor virtud en dar que en recibir. Amén. Y tal vez usted no tenga para construir una casa. Pero a lo mejor usted pueda ayudar a la viuda necesitada que a lo mejor no tiene ya las fuerzas. No tiene quien dice el esposo, que le pueda poner el bombillo, que le pueda arreglar un cablecito, pero usted lo sabe hacer. Usted dice, hermana, que cuente conmigo, yo mañana voy a su casa y yo le pego eso. Hermano, a lo mejor usted no tenga para hacer un mercado, pero usted sabe que hay un hermano que está pasando algo, usted siente en su corazón, hermano, aquí te traje esto. Yo no sé, yo no te estoy preguntando si tú estás haciendo morbo de cómo la estás pasando. No, hermano, aquí está. Porque si el Señor puso en tu corazón eso, hazle caso al Señor. Anda, no estés pendiente que si el hermano va a vender harina pan o que el hermano no. Usted va y cumple, porque eso es algo suyo con el Señor. Lo que ese hermano haga con la bendición que usted le está dando, eso es ya algo del hermano con el Señor. Eso no es problema de usted. Su problema es ir a hacer la obra. Lo que Santiago habla de la verdadera religión. Amados, la sed, la palabra, como Jesús la resumía, la ley, es el amor. Amor al Padre por sobre todas las cosas, con toda mi mente, con todo mi corazón, con todo mi ser. Y amor al prójimo como a mí mismo. Hermano, esto se resume en amar y en reflejar el amor. El amor soporta. El amor es generoso. El amor nunca deja de ser. Esto se resume en amar, el hacer la palabra. La buena práctica del cristiano es amar. Esto de estar pendiente de la viuda, de estar, como dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, es amar al prójimo. Guardarse sin mancha del mundo, para amar al Padre por sobre todas las cosas. Es saber que ya no vives tú, sino que vive Cristo en ti. Amén. Decía el Señor Jesús, por estas cosas seréis reconocidos, pues el mundo los reconocerán, por el amor que nos profesamos los unos con los otros. Repito, y perdone que sea tan repetitivo en esto, pero esto es una situación de la iglesia primitiva, la cual lidiaba Santiago, y es una situación que se repite en la iglesia actual y se seguirá repitiendo hasta el día del Señor. Que es demostrar el amor de Jesús, ese amor perfecto de los unos con los otros. El viernes el pastor Gerardo nos daba al grupo de líderes una enseñanza preciosa acerca del Salmo 23
Y hablaba de que del cuidar, del estar dispuesto al dar la vida por el amigo, a estar ahí pendiente de todo, de los unos con los otros. Y me hizo recordar lo que decía Juan, porque a todos nos encanta Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Pero también existe un primera de Juan 3:16, que es la comparativa de que si Jesús lo hizo, si Jesús demostró ese amor, así también nosotros demostremos el amor al mundo, estar dispuesto a dar ese sacrificio por el prójimo. Amado, ama a su prójimo, manténgase limpio, sea hacedor de la palabra. La buena práctica, las buenas prácticas del Evangelio, las buenas prácticas del cristiano es aquel que es imitador del Señor Jesús. Es aquel que es hacedor de la palabra, no solamente oidor, es aquel que es hacedor de la palabra. Es aquel que no solamente dice, sea paciente, hermano, en la prueba, sino que es paciente en la prueba. La buena práctica es ser paciente en la prueba. La buena práctica es ser gozoso en la adversidad. La buena práctica es no ser amante del dinero, sino depender del Señor. Sea en lo mucho, sea en lo poco, usted dependa del Señor. Aprenda a depender del Señor. La buena práctica, hermano, es estar pendientes los unos de los otros. La buena práctica es resistir la tentación, huir de la tentación. La buena práctica es mantenerse limpio, sin mancha, dando importancia, peso de gloria, peso sobre todas las cosas, aquello que el Señor hizo con nosotros. Póngase de pie, amado hermano. Vamos a orar. Hoy, Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu palabra. Padre, gracias porque dejaste un manual escrito de cómo hacer las cosas, un manual escrito de buenas prácticas. Padre, gracias porque nos enseñas qué hacer en medio de la adversidad y de la prueba.